Complace mucho darles la bienvenida a la segunda conferencia de la Cátedra del Prado 2023. En la sesión anterior, su titular, Alexander Nagel, nos introdujo al interesantísimo objeto de estudio, el interesantísimo objeto que le ocupa, que es, como todos ustedes saben, las relaciones de escala en la pintura europea. Con una eficacia didáctica proverbial nos enseñó a distinguir en la pintura antigua relaciones de escala de naturaleza muy diversa, hasta adelantarnos el tema que protagonizará la conferencia de hoy. La revolución iniciada a comienzos del siglo XVI, que consiste en el cultivo de la escala natural, de eso que también podremos llamar la escala 1:1, es decir, el empleo de una escala más inmersiva, o eso que llamamos el tamaño natural. Es mucha la expectación creada y mucho también el agradecimiento que debemos al profesor Alexander Nagel. No le robo ni un minuto más. Tampoco a ustedes. Siempre bienvenido, profesor. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Javier. Quiero dar las gracias otra vez a la Fundación Notariado por haber tenido la imaginación y la inspiración de sostener este programa. Y también a mis colegas del Centro de Estudios, todos, y también por todo el museo, por su generosa colaboración y compañía estas últimas 2 semanas. Y a mi amigo, colega y director del museo, Miguel Falomir, por haber mandado un correo electrónico hace algunos años con el título Propuesta. Gracias. Y a todos los que están aquí y en línea, gracias por haber acudido. Pasando de los pintores del siglo XV, Robert Campin, Roger van der Weyden, Frangélico y sus seguidores, a las salas del siglo XVI, entramos en un mundo diferente. El gran historiador de arte, Heinrich Wölfflin, lo denominó Klassische Kunst, arte clásico, caracterizado por un tratamiento más monumental de las figuras y por composiciones pictóricas de compleja simplicidad, donde lo particular se subordina al conjunto. Wölfflin observa también un aumento fundamental del tamaño. Escribe: donde comienzan los cuadros del Cinquecento, los cuadros se hacen más grandes y también las figuras que aparecen en ellos. Está refiriéndose al tamaño. Las dimensiones de los cuadros y las figuras aumentan de forma medible. Cuando Wölfflin compara los cuadros de Piero de Cosimo y Tiziano, se centra en cuestiones formales de articulación y claridad estructural. Y otra diferencia es que el cuadro de Tiziano y la figura que aparece en él son más grandes. Pero lo que Wölfflin omite es que el desnudo de Tiziano, y ahora muestro la edición de lengua inglesa que muestra la totalidad de la obra de Piero di Cosimo, el desnudo de Tiziano no solo es más grande, sino que tiene el tamaño que tendría una mujer real si estuviera acostada ante nosotros.
El hecho de que la Venus de Tiziano está a escala con nuestros cuerpos se percibe al estar delante del cuadro, claro. Y aquí, durante estas 4 conferencias, me veo obligado a utilizar diapositivas para exponer estos puntos de lo mejor que pueda. El fenómeno se extendió por toda Europa. Ante estos retratos de Anthony Moro, uno mira a una figura del tamaño que tendría una persona si estuviera de pie o sentada a la misma distancia. Llamo a esto la revolución de la escala natural, que despegó a finales del siglo XV, los últimos años del siglo XV, se afianzó en el siglo XVI y cambió la pintura europea para siempre. En este cuadro de François Clouet, en Washington, realizado probablemente por el rey francés, se ve una dama en su baño, posiblemente la amante del monarca. Y aquí está en una instalación un poco improvisoria, reciente, porque están haciendo restauraciones del museo, junto a 2 retratos del siglo XV, retratos típicos, dijéramos. La dama de Roger van der Weyden y el retrato de un hombre, posiblemente el cortesano y embajador español Diego de Guevara, de Mikhail Sitov. Las muestro más grandes para apreciarlos. Posiblemente la dama en la bañera de Clouet está representada con menos precisión que estos retratos del siglo XV, súper realísticos, pero su relación con nuestro mundo es fundamentalmente diferente al estar a escala con nosotros. Es decir, está un poco por debajo del tamaño natural, pero sí está a escala real y natural, ya que se adentra un poco en el espacio. Ay, perdón. No hay que revelar todo. Ya que se adentra la mujer un poco en el espacio pictórico, como si se tratara de cortinas reales, descorridas para dejarnos ver esta dama en una bañera a 1 metro o 2 de nosotros. El famoso cuadro de Clouet fue copiado varias veces, como en esta tabla del Prado, y se puede ver que las dimensiones son casi exactamente iguales, preservando la escala de la figura, una característica necesaria para que funcione la invitación que formula este retrato. El desnudo de medio cuerpo de Clouet contiene ecos de Leonardo da Vinci, en particular una adaptación desnuda de la Mona Lisa, conservada en un dibujo al carboncillo en Chantilly, realizado en las proximidades de Leonardo durante sus últimos años en Francia, o quizá poco después de su muerte en 1519. Estoy proyectando estas 2 obras, y lo haré durante la conferencia, en sus relaciones proporcionales exactas. El dibujo de Chantilly es muy grande. Se trata de un cartón pinchado a lo largo de sus contornos para transferir la imagen a otras superficies. El cartón se ha llamado a menudo la Mona Lisa desnuda, por la similitud de su pose y el encuadre, y también por el tamaño igual de las figuras. Si superponemos las líneas del dibujo de Chantilly sobre la Mona Lisa, se puede ver que las manos coinciden
con bastante exactitud y que la cabeza está girada más frontalmente. La Mona Lisa había llegado a Francia con el artista. Es posible que nunca dejó de trabajar sobre ella. Y por eso se encuentra en el Louvre. Y es en Francia donde se realizó esta variante al desnudo. La Mona Lisa fue un retrato revolucionario por razones bien conocidas, por su sfumato, por su extraordinario paisaje, su atmósfera, la indefinible expresión de la modelo. Pero otro aspecto notable del retrato, y habrá sido muy notable en la época, fue su escala. Es significativamente mayor que casi todos los retratos del siglo XV. Aquí está ese retrato de Washington, de Roger van der Weyden, en su exacta relación proporcional con la Mona Lisa. Una vez más, la Mona Lisa no es solo grande. Está a escala natural, algo que no se deduce de las reproducciones en libros o en Internet, y ni siquiera en el Louvre, donde es casi imposible captar su escala en su actual instalación. Pero las fotos de su dramática historia ayudan, como cuando fue enviada a Washington en 1962, en las proximidades del retrato de Roger van der Weyden. Y eso indica que la escala de la Mona Lisa era una característica esencial, no contingente, de su composición y por tanto de sus copias, como esta en el Prado. Las copias siguen de cerca no solo sus características pictóricas, sino también sus dimensiones. Los estudios de Ana González Mozo y Almudena Sánchez del Museo del Prado han demostrado que esta copia se hizo en el taller de Leonardo, muy cerca del original y casi simultáneamente con él. La Mona Lisa de París fue recortada por los dos lados, pero la copia del Prado preserva la anchura del original, mostrando más claramente las columnas a ambos lados de la modelo y dejando claro que está sentada en un porche, una loggia, o sea, bastante cerca de nosotros. Existe un documento fascinante del año 1501, una carta de un fraile carmelita muy conocida a los expertos que están. Y este carmelita fue contratado por la gran coleccionista Isabella d'Este para espiar a Leonardo. Y describe el extraño comportamiento del artista en Florencia, que había decidido hacer un dibujo muy grande en lugar de trabajar en el retablo que se le había encargado. A diferencia de un retablo, este dibujo no era un encargo, sino algo que el artista hizo por voluntad propia y presumiblemente el tamaño que él quería. El fraile describe la iconografía del dibujo, palabras muy interesantes, y luego dice que estas figuras son grande al naturale, pero que encajan en el cartón porque están sentadas e inclinadas una delante de la otra hacia la izquierda. Era este cartón, hecho en Florencia y hoy perdido, del mismo tamaño que el cartón
de tema relacionado, pero no igual, que está en Londres. No lo sabemos. En el cartón de Londres y el cuadro de Santa Ana de París, no hay forma de saber a qué distancia se sitúa el grupo de figuras en el espacio. Si medimos, las figuras están por debajo de tamaño natural, pero se podría preguntar si están a escala natural, es decir, si se ven más pequeñas porque se ven a cierta distancia. Fue una ocasión muy interesante y, como para no ser repetida, cuando se mostraron juntas en París en 2019. Debo el término escala natural, life scale, y la articulación más clara del concepto al artista Jeff Wall, que revolucionó la fotografía en los años 70 del siglo pasado, con sus grandes obras de finales, como digo, de los años 70 y los años 80. No fue el primero en mostrar fotos a tamaño grande. Los retratos de grupo a gran escala de Richard Avedon son más grandes y anteriores. Pero los grupos de Avedon son, por así decirlo, solo grandes, más grandes que lo vivo, como murales. Por el contrario, una obra como Picture for Women de Jeff Wall de 1979 estaba determinada precisamente por la lógica de la escala natural y lo que él llama life scale. De modo que las personas, la cámara sobre el trípode y el escritorio de fondo aparecen tan grandes como lo serían si en lugar de mirar una foto se mirara a través de un cristal. Y al mostrarlas como grandes diapositivas en cajas de luz, Wall realmente nos hace mirar a través de un cristal. Este es un fotograma de un video en el que se ve a gente de pie delante de la caja de luz, para que ustedes puedan ver esta relación que tiene con los espectadores. Dice el artista: las figuras o los objetos tienen el mismo tamaño que tendrían si estuvieras mirando en un espacio real que amplía el tuyo. Life scale es una especie de magia. Y más abajo tiene un impacto que es único, casi puedes sentir que uno está rondando en la vida de alguien, hovering in someone's life, de una forma que no puede hacer realmente. Que uno no puede hacer realmente. Wall estudió historia del arte en el Courtauld Institute y ha declarado en muchas ocasiones que la idea no fue suya, sino que la encontró ya en la pintura europea del siglo XIX. Para él ese fue el siglo importante, en lo que él llamaba los tableaux de Courbet y Manet y otros. Quería que sus fotos tuvieran esa relación con el espectador, esa relación de tableau. Y por supuesto sabía que la pintura a escala natural era muy anterior, claro, al siglo XIX, pero no indagó de lo que yo sepa más allá. Y de hecho, no es muy revolucionario decir que la Mona Lisa es un cuadro importante, pero de hecho, en cuanto a este tema, la Gioconda es uno de los primeros monumentos de lo que llamo la revolución de la escala natural en la pintura europea. Y antes de ella, claro, el cartón perdido descrito por el fraile. Pero se podrán encontrar ejemplos un poco anteriores también. Y algunos ejemplos excepcionales de los siglos anteriores que se pueden explicar y comentar
y trataré de hacerlo también. Antes de entrar en este tema, quiero señalar que no se dio tal cambio en la estatuaria, porque la escultura de tamaño natural era bien conocida desde la antigüedad y durante toda la Edad Media. En el contrato para la piedad de Miguel Ángel se especifica que la figura de Cristo debe ser exactamente tan grande como un hombre. No era idea inusual, y hacer una figura de tamaño natural en mármol, en Roma, por esos años, era competir directamente con las estatuas de la antigüedad, que a menudo eran de ese tamaño. Pero esculturas de tamaño natural también eran conocidas en la época medieval. El gran crucifijo más antiguo del norte de Europa, el crucifijo de Hierro, del siglo X en Colonia, es de tamaño natural. Y lo mismo puede decirse de muchos de los crucifijos medievales que le siguieron. Y luego hay, esto es para nominar ejemplos varios, pero no exhaustivos. Y luego hay las numerosas efigies de tumbas. Incluidas varias de Cristo que se hicieron, que a menudo eran de tamaño natural porque debían sustituir al cadáver. Los ejemplos son innumerables. Con el renacimiento de la antigua estatuaria exenta, Donatello, por ejemplo, a menudo se acerca al tamaño natural, como en su David, a quien muestra apropiadamente con una altura de 158 centímetros como un joven no del todo desarrollado, el puer de la Biblia. La estatua de mármol de San Jorge, que también se ve aquí, estaba destinada a un nicho exterior que daba a la calle y es de tamaño muy superior al natural. Y sin embargo, el busto al lado que se ve aquí es exactamente de tamaño natural, posiblemente realizado a partir de un molde mortuario. Y aquí tenemos el joven San Juan Bautista en mármol, que quizás también es de Donatello. La Madonna Pazzi presentada como si estuviera al otro lado del alféizar de una ventana. Y el cuerpo del crucifijo de bronce para la iglesia del Santo en Padua. Así pues, cuando el mecenas francés de Miguel Ángel estipuló que el Cristo de la Piedad fuera de tamaño natural, o cuando un comitente romano, 15 años más tarde, pidió un Cristo resucitado grande cuanto el naturale, no estaban pidiendo algo nuevo. El Cristo resucitado de Miguel Ángel, como pueden ver, esta es una copia en Florencia. La de Roma era inaccesible cuando visité. Es bastante grande, más grande que yo. Yo mido 180 centímetros, pero parece que la idea de que Cristo era bastante grande como hombre estaba bastante difundida, como veremos en la próxima conferencia. En suma, hay muchas cosas novedosas en estas esculturas, pero el hecho de que sean figuras de tamaño natural no es una de ellas. Por contraste, hacer de la escala natural un principio de la pintura fue todo un acontecimiento. La escala natural sí se encuentra en la pintura antigua que se conoce, como se puede ver en estos estupendos frescos de la Vía de los Misterios en Pompey, descubiertos a principios del siglo XX,
Pero los pintores del Renacimiento solo conocían pocas cosas, como los grotescos, por ejemplo, de la Domus Aurea con sus pequeñas figuras. Los pintores renacentistas tuvieron que redescubrir lo que Jeff Wall llama la magia de la escala natural. En su Adán y Eva en el Prado, Durero rompió con la tradición anterior, no al presentar las figuras al desnudo, sino al presentarlas a escala natural. De hecho, corresponden más o menos a las proporciones, 8 cabezas de altura, del Schmalermann, u hombre esbelto, que más tarde describió el propio Durero en su tratado sobre las proporciones. En su vida de Durero, en 1604, el pintor y teórico del arte Karel van Mander solo tenía 2 cosas que decir sobre estas tablas, que estaban fechadas en 1507 y que eran tan grandes como lo vivo. Groot als Leben. Según la interpretación pictórica de Durero, también tienen la misma altura las 2 figuras, como si la diferencia de estatura entre hombres y mujeres se había establecido después de la caída. Una vez que uno se encuentra con ella, la solución de mostrar a Adán y Eva a escala natural parece obvia. Son nuestros antepasados originarios. ¿No tiene sentido mostrarlos como nuestros prototipos físicos? Nos hemos alejado de su perfección. La mayoría de nosotros somos más bajos y en nuestros tiempos las mujeres suelen ser más pequeñas que los hombres. Y estas diferencias que tenemos nosotros, que se ponen delante estos cuadros, con respecto a estas figuras, nos da la medida de lo que la caída ha hecho de nosotros. Las tablas cumplen su significado en nuestro estar enfrente de ellas y en nuestra comprensión de nosotros mismos en relación con ellas. No todavía. La obra está fechada en 1507, es decir, inmediatamente después del segundo viaje que hizo el artista a Venecia, y puede ser que estas figuras respondan a experiencias italianas. Y en estos años, claro, escala natural comenzaba en la pintura, pero era bastante común en escultura. Lo que no era nada habitual era hacer una estatua de mármol de una figura desnuda al estilo antiguo, como el Adán de Tullio Lombardo, que ahora se encuentra en Nueva York, pero que en esos años estaba en la iglesia de los Servi de Venecia. Una vez más, las muestro en sus proporciones exactas. Empecé imaginando que esta escultura podría ser un buen punto de referencia, nada más, pero al poner estas imágenes una al lado de la otra, me parece clarísimo que Durero se había encontrado cara a cara con la estatua y que incluso debió hacer un dibujo de ella. Me pregunto qué les parece a ustedes. Creo que ayuda a explicar esa mano derecha de Adán, de Durero, que preserva ahora sin motivo la posición de la correspondiente mano en la estatua que agarra una rama, que es también técnicamente un modo de sostener un miembro extendido cuando se trabaja en el material altamente frágil del mármol.
Yo creo que esa figura de Tullio fue hecha para ser vista un poco más a la derecha. Y yo creo que Durero entendió eso. Esta foto es la típica que se hace de las estatuas de enfrente. El Adán y Eva de Tiziano también en el Prado es enteramente diferente como concepción pictórica, pero en su fidelidad a la escala natural coincide con Durero plenamente. Una vez más, proporciones exactas. Tiziano llegó a la escala natural de forma independiente y en época temprana, en los primeros años del siglo XVI, más o menos al mismo tiempo que Durero. Y probablemente por influencia de Giorgione. Y quién sabe, puede que Giorgione aprendiera la idea de Leonardo, que pasó algunos meses claves en Venecia en 1500. No me interesa mucho la búsqueda de primicias. Lo sorprendente para mí es cuán repentina y ampliamente la idea de la escala natural se impuso en la pintura a partir de este momento. En esta charla quiero concentrarme en reconocer y entender algo del qué y del cómo del hecho en sí. Y en la próxima, que es un poco la segunda parte de esta, en una semana, profundizaremos en algunas de las implicaciones fenomenológicas y funcionales de este cambio pictórico. Aquí tienen algunos de los cuadros que hemos mirado, presentados otra vez en sus proporciones relativas exactas. Permítanme hacer dos observaciones de base. En primer lugar, ya hemos visto cómo el fenómeno atraviesa las categorías de la pintura. Eva es bíblica, Venus mitológica, la Mona Lisa y la Dama en su baño pueden ser retratos, cuasi retratos, pero ahora se presentan todas a escala natural. Sea cual sea el formato, sea cual sea el tema, los cuadros ahora se ajustan a una ley externa, que es que las mujeres son realmente de ese tamaño. La escala natural atraviesa y conecta las categorías de la pintura, convirtiéndolas todas en instancias de un lenguaje pictórico común. Un lenguaje que unifica la pintura en todas sus manifestaciones como arte. Y en ese sentido prepara un discurso sobre arte que se desarrolló en las décadas siguientes. A este tránsito por las categorías pictóricas adjunto el punto segundo, que es que abre la pintura al mundo. ¿Ven aquí el extraño injerto de la figura en este contexto pictórico? Extraño porque tan evidente. Esta figura está tumbada sobre suntuosas ropas de cama que de alguna manera han aterrizado en un prado al aire libre. Es difícil decir si ella está en el paisaje, ante el paisaje, sobre el paisaje. Y uno tiene la sensación de que se ha importado al cuadro una situación de estudio, una modelo posando frente al artista. Y extrañamente se ha permitido que la traza de esta operación permanezca visible en el cuadro final. Es algo que se convertirá en tema. Cuando se trabaja a escala natural, un poco del mundo real
penetra la ficción pictórica. Esta es la Venus de Urbino, famosísima, un cuadro posterior de Tiziano plenamente, donde tenemos la misma figura, de hecho, un calco de la Venus de Dresde, aunque ancora ya no está dormida y se reclina en un entorno más doméstico. Esta es su instalación en los Uffizi y noto que el retrato de Sebastiano Veneziano a la izquierda también está a escala natural, es una pintura moderna, aunque en ese caso, como ven, la figura está más cerca del plano pictórico y por tanto es más grande que la Venus de Tiziano, que se adentra un poco más en el espacio. Abro aquí una breve paréntesis para decir que tanto aquí como en Florencia, la idea de figuras a escala natural, a escala con lo vivo, penetró casi inmediatamente en el discurso en torno a la pintura. En las décadas de los años 20, el conocedor veneciano Marcantonio Michiel tomaba notas sobre las grandes colecciones del arte del Véneto, y para él es ya una forma de recordar y comunicar la escala de los cuadros. Su término es al naturale, o dal naturale. Y es un término que se usará mucho después para escala natural. Las figuras de los cuadros pueden ser al naturale, pero también minor del naturale, molto minor del naturale o poco minor del naturale, como describe este cuadro de Rafael en la colección Venier en Venecia de esa época. Y en raras ocasiones hay cuadros grande più del naturale, como en el caso del Gran Sebastián, de San Sebastián de Mantegna, entonces en la colección de Pietro Bembo en Padua. Una vez más, las muestro en sus proporciones exactas. Volviendo a nuestras Venus, si son Venus, hay temas muy complicados, uno puede entrar en ellos, pero había una figura de un Cúpido hecho por Tiziano en esa Venus de Dresde, así que al menos cuando se añadió eso, se pensaba que era Venus. El soporte de la Venus de Urbino, abajo, es menos ancho, pero la figura misma es exactamente del mismo tamaño. Una transferencia directa, primeramente desde el mundo al cuadro y de un cuadro al otro. Se trata de un avance nuevo y radical en la pintura, con efectos inquietantes para la tradición iconográfica. Así que podemos imaginar la tradición iconográfica como un eje vertical de transmisión, tipos y motivos pasados de una obra a otra durante siglos, incluso milenios, y a través de diferentes medios, diferentes formatos y diferentes escalas. Noto que ese Noé emborrachado, cuando uno entra a San Marcos por la puerta central, está justo delante de uno. Y creo que fue muy importante para los artistas renacentistas. Y al eje vertical de la tradición iconográfica, la escala natural añade un eje horizontal. Una conexión con nuestro mundo y nuestros cuerpos. Y eso significa que la pintura mitológica, la pintura cristiana, los retratos, las figuras de género, empiezan a comportarse de forma algo similar, como hemos visto. Se podría decir incluso que la escala natural fomenta reflexión sobre los códigos iconográficos
como tales, en tanto que códigos. Empezamos a hacernos preguntas como hice hace algunos minutos, ¿se trata de una Venus o una mujer desnuda? O podríamos preguntarnos, ¿son Adán y Eva aquí un mero pretexto para una demostración artística de proporciones perfectas? ¿O es que el cuadro propone la perfección anatómica, propone que la perfección anatómica guarda relación con el tema de la perfección originaria de Adán y Eva y de nuestra caída de ella? El planteamiento de estas cuestiones artísticas y antropológicas al final es una parte del aspecto moderno, radical de esta vuelta. Sin embargo, también había un impulso arcaizante en este cambio. Un deseo, diría yo, de recuperar la potencia de la imagen. Las figuras se acercan en estos primeros años del siglo XVI, se acercan a la superficie, al plano pictórico, y su entorno se minimiza o desaparece. Las figuras de nuevo llenan la superficie del formato, o como digo, las llenan de nuevo, como lo hacían en el arte medieval. Regresan, se podría decir, a algo similar al espacio del mosaico, tal como lo concibió Otto Demus, que no es el espacio representado en una imagen, sino el espacio que las figuraciones crean y proyectan ante el muro y que incluye el espectador o el fiel en la iglesia. Y ese arcaísmo es, por supuesto, también parte de la modernidad del arte, de lo que llamamos el Alto Renacimiento. Pero seamos claros, Durero y Leonardo eran maestros de la perspectiva, como lo era también Yáñez, influido por Leonardo. Y sin embargo, observen cómo se reduce el espacio pictórico intencionadamente, lo que implica que la figura existe en un espacio cercano de nosotros, casi coextensivo con nuestro espacio. Una impresión que aquí se confirma por la rueda de Catalina proyectándose más allá del límite del suelo. Como ha señalado el historiador del arte Thomas Putvarken, que es uno de los únicos que ha considerado este tema, en la obra de Rubens y Caravaggio, y se puede decir lo mismo de muchas obras de Ribera y Zurbarán y otros, las figuras están menos ligadas a su entorno pictórico. Las Tres Gracias de Rubens, que quedó con el pintor hasta su muerte, tienen un paisaje, sí, pero las figuras apenas parecen pertenecer a él. Se ponen por delante e interactúan con nuestro espacio. Como ha notado el conservador de este museo, Alejandro Vergara, el paisaje se ilumina con una luz suya, pero, y cito, las figuras se iluminan desde un lugar diferente, el que ocupamos nosotros. Me pregunto si la escala natural era una forma de dar anclaje a la pintura en una época en la que cada vez más cuadros se pintaban sobre lienzo y eran concebidos para ningún lugar específico,
a diferencia de los mosaicos, los frescos, la mayoría de las esculturas. Donde quiera que se cuelgue, un cuadro a escala natural encuentra su entorno en la experiencia corporal de su espectador. Pero es importante aquí tener atención. No quiero atribuir todo el fenómeno de la pintura a escala natural al auge de la pintura sobre el lienzo. No es así. Algunos de los primeros cuadros a escala natural son, como hemos visto, efectivamente sobre tabla, como los de Leonardo, Durero, Yáñez y muchos otros. Y el principio se adoptó muy pronto y muy activamente en retablos de iglesias, hechas para servir a un lugar y unas funciones concretas. El gran historiador del arte del siglo XVI, Giorgio Vasari, consideró este retablo como el mejor de Domenico Puligo, señalando que las figuras eran tan grandes cuanto el vivo. Sobre el lienzo o no, en un lugar concreto o no, la escala natural tiene algo de fundacional y estabilizador, por la sencilla razón de que esta escala se justifica por sí misma, no es arbitraria. Es la única escala que no es arbitraria. En su diálogo sobre la pintura de 1548, Paulo Pino animaba a los pintores a hacer las figuras grandes para que el espectador pueda ordinare la proporzione del vivo. No dice que las figuras deben ser de tamaño natural, sino escala natural, en proporción al vivo. Y eso es lo que cabría esperar tanto que su maestro, dado que su maestro fue Girolamo Savoldo, uno de los primeros en adoptar la escala natural. En su Elías, en Washington, el profeta se adentra un poco en el paisaje, por lo que su tamaño es ligeramente inferior al natural, pero captamos fácilmente en su figura la proporzione del vivo. Volviendo a Vasari, hace una descripción muy interesante, habría que examinarla con mucha atención, del retablo de la Certosa del Galluzzo de Pontormo, donde las figuras bíblicas, junto con algunos frailes cartujos, monjes cartujos contemporáneos, se muestran grandi quanto il naturale, quanto il vivo, quanto il naturale. Esta es la terminología de Vasari para la escala natural. Y es una formulación interesante, es fundamentalmente relacional. Él ve estas figuras en relación con lo real. Y esto es parte de la razón, como él dice, de que las figuras non possono essere né più vivi né più pronti di quel che sono. Y pronto aquí no significa, creo yo, literalmente listo, sino algo más cercano a alerto o receptivo. Esta relación entre los espectadores y las figuras activada por la escala natural podría ayudar a entender lo que quiere decir Vasari cuando afirma aquí que Pontormo hizo esto senza appunto affaticare o sforzare la natura, sin agotar ni forzar en modo alguno la naturaleza. Una frase interesante, ¿cómo se entiende? Yo lo interpreto en el sentido de que la escala natural produce un efecto fuerte de presencia real sin necesidad de imitar laboriosamente las cosas hasta el último detalle, a la manera de los pintores del siglo XV, que, según Vasari, eran esforzados en ese sentido. El porqué
de la vuelta a la escala natural y su difusión tan repentina por toda Europa es, lo confieso, un misterio para mí. Pero podemos intentar comprender históricamente cómo surgió. Y para concluir esta charla quiero señalar 3 tradiciones que contribuyeron a este cambio. Pueden haber más, estas son las 3 que me salen a la vista. Una dinámica, como hemos visto, es que fue una respuesta a la escultura a menudo a tamaño natural. Un segundo factor surgió del modelo de las llamadas reliquias de contacto del cuerpo de Cristo, como la Santa Faz, así como la tradición de la mensura Christi o la estatura de Cristo, todo lo cual implicaba una preocupación por las dimensiones reales del cuerpo de Cristo. Es una tradición importante. Un tercer factor era la subcategoría de la perspectiva, que más tarde se llamó cuadratura, es decir, representaciones en perspectiva a escala real. Algo de todos 3 de estos factores son presentes en este cuadro. Revisemos por primero el impacto de la escultura. A este cuadro de Domenico Veneziano en Villa Itati de Florencia no lo llamaría a escala natural, sino a escala de una escultura en relieve de este tipo, y habían muchas, que a menudo eran de tamaño natural. Se ve que hay volumen en estas figuras, pero no espacio pictórico, porque es una traducción, este cuadro, de un modelo en relieve. Contemporáneo de Domenico Veneziano fue Roger van der Weyden, cuyo descendimiento en el Prado, como se ha dicho a menudo, es una traducción a la pintura de un retablo escultórico. ¿Ven esos elementos de madera de esta caja para un grupo escultórico? A causa de seguir estos modelos escultóricos, las figuras son más grandes que en otros cuadros del pintor. Son las figuras más grandes casi que haya hecho. Pero no son tan grandes como para ser de tamaño natural, y ese no era el objetivo. En cambio, el Cristo muerto de Holbein, de 1521, es exactamente a tamaño natural. Y también en este caso podemos hablar de tamaño, puesto que la figura está pegada al umbral del cuadro. Es una traducción pictórica de la escultura, en este caso de las efigies escultóricas yacentes del tipo que mostré hace unos minutos. Hacia finales del siglo XV, en Florencia, el taller de Andrea del Verrocchio, maestro de Leonardo, creó una especie de industria de fabricación de efigies de cera de tamaño natural que se instalaban como imágenes votivas en las iglesias de Florencia. Y los pintores, seguidores, alumnos de Verrocchio de la siguiente generación, intentaron igualar este logro. Domenico Ghirlandaio se formó en el taller de Verrocchio, y este retrato de Giovanna Tornabuoni en la colección Thyssen es como una efigie escultórica de tamaño natural trasladada a la pintura. Vemos el mismo retrato en el fresco contemporáneo de Santa Maria Novella, en Florencia, que mantiene el tamaño del retrato exactamente y lo amplía a cuerpo entero. Las dimensiones se conservaron cuidadosamente porque el tamaño natural
es característica necesaria del funcionamiento de estos retratos. Las efigies escultóricas de este tipo, instaladas en las iglesias, eran sustitutos físicos del devoto. Y estos retratos pintados funcionan de manera similar a las esculturas. Un hecho importante aquí es que en el caso de Giovanna se tratan de retratos póstumos, ya que murió durante el parto en 1488. Y no es una coincidencia, creo yo, que su figura se instalara en la escena de la visitación, donde podía ponerse bajo la protección no solo de la Virgen y Santa Isabel en general, pero de ellas específicamente en su papel de madres embarazadas a punto de dar a luz. Esa es la escultura y su impacto. Otra fuente importante para la pintura a escala natural que surgió en torno a 1500 fue la tradición de las llamadas reliquias de contacto con Cristo. Estas dos reliquias icónicas ofrecen una imagen a tamaño real, como tendría que ser si fueran realmente, como afirmaban serlo, una impresión del rostro de Cristo. Se puede ver en esta pequeña tabla de Hans Memling que como buen realista neerlandés hace que el rostro del paño se aproxime en tamaño a la cabeza de la santa, como es lógico. Se ve que la Santa Faz es ligeramente más grande que la cabeza de Verónica. Es un hombre, ella una delicada joven mujer, pero también posiblemente porque el paño está un tanto más cerca de nosotros. Así pensaban los artistas. Y sin embargo, el cuadro mismo es diminuto, hecho para ser sostenido en la mano. Una joya de la colección de los Bembo del siglo XV. Pero, a diferencia de esta escenificación de la Verónica, cuando los cuadros presentaban la Santa Faz en sí, como en esta tabla de la colección Thyssen del siglo XIV, se presenta al tamaño natural, porque pertenecen a esa tradición de la Santa Faz. Van Eyck entendió esto, tradujo esta tradición ahora en forma de retrato, no de superficie, un retrato moderno, digamos, obra de la que se conocen varias copias, y son cabezas a tamaño natural. Pero en sus retratos profanos, Van Eyck siguió trabajando a pequeña escala, como era normal en la época. El tamaño real fue una excepción dentro de la pintura, dentro de la pintura de esta época, del siglo XV. Y era una excepción reservada a imágenes que pretendían presentar la Santa Faz. Y esto se puede ver también en el retablo de Gante, donde las figuras de los distintos paneles son de muchos diferentes tamaños, variados, pero la figura de Cristo y las figuras ligeramente más pequeñas de la Virgen y San Juan a cada lado bordean el tamaño natural. Y luego, en la era, digamos, moderna, Jan Husserl extrajo estas figuras manteniendo sus proporciones exactas, pero ahora en formato de retrato, en esta fascinante obra del Prado. En torno a 1500, este modelo de la Santa Faz se expande
hacia retratística en general. Es una manera de contar esta historia. Se extiende. Estos dos cuadros los muestro, como siempre, en sus proporciones relativas. Cuando surge la escala natural en Leonardo, Durero y otros, la Santa Faz siguió siendo un punto muy importante de referencia. El autorretrato de Durero, de 1498 en el Prado, mucho más pequeño que el natural. Y en este sentido es un retrato del siglo XV. Pero en la tabla de Múnich de 1500, Durero incorpora a su autorretrato la tradición de la imagen de Cristo. Es un autorretrato cristomórfico y por tanto es a tamaño natural, tenía que serlo. No voy a entrar en la autoría de este Salvator Mundi, salvo para decir que definitivamente se origina muy cerca de Leonardo y que las otras versiones afines que emanan del estudio de Leonardo de este tema están cerca de esta versión no solo en el tipo de figura, sino también en sus dimensiones, porque no eran contingentes las dimensiones. Les muestro, Aquí, como en la Mona Lisa y el autorretrato de Durero de 1500, la escala es una característica esencial y clave de la imagen. Estas dos tablas tienen casi las mismas dimensiones, pero lo que es más importante es que las figuras que contienen miden casi igual porque el mismo principio rige ambas concepciones. Les muestro estas tres tablas que no tienen que ver para nada las unas con las otras, en sus proporciones relativas exactas y que corresponden por ser del tamaño de una persona. O sea, se podría colocar esa Santa Faz del siglo XIV por encima de las cabezas de Leonardo y Durero y cuadraría. Y como no puedo resistir a todo salvo la tentación, lo hago por un segundo. Ok. Para que quede claro, hay diferencias. Mientras que las imágenes anteriores de la Santa Faz, como esta a la izquierda, son a tamaño natural. Las modernas de Leonardo y Durero y sus seguidores son a escala natural. Aunque no muestren ningún entorno pictórico más allá de sus simples fondos, y en ese sentido son bastante arcaizantes, al mismo tiempo presentan un cuerpo con volumen. Y eso significa que una cabeza tiene que mostrarse en las proporciones que tiene cuando es vista en el espacio. Esas eran las leyes a que obedecían estos pintores. Y hay una nota de Leonardo, por supuesto, que explica exactamente esta complicación del tamaño natural y escala natural. El pintor nos dice que si uno mide una cabeza y después la dibuja según las medidas, la cabeza saldrá mal. Parecerá más ancha que la cabeza real, porque cuando miramos una cabeza en el espacio real, las sienes están colocadas un poco detrás de la nariz, a mayor distancia del ojo de quien mira, y por tanto disminuidas en la experiencia visual. Y eso es lo que este diagrama demuestra. Hay que representar la cabeza tal y como se ve, poniendo en perspectiva
las diferentes partes que le dan forma. Otra vez, proporciones exactas. Ningún otro artista hizo tanto por propagar el retrato a escala natural como Tiziano. Muestro estos tres casi arbitrariamente, me gustan mucho, todos en el Prado, en sus proporciones entre sí. Y como pueden ver, diapositivas pueden ayudar mucho. Eso pone en claro una cosa que para mí es muy importante en este nuevo mundo al cual entramos. Y es que el formato puede cambiar. 3/4, medio largo, cuerpo entero, pero las figuras obedecen a una ley externa. Es como si los cuadros recibieran la impresión de estos cuerpos desde fuera y se configuraran en torno a ellos, con formatos diferentes. El nuevo estándar se convirtió en la convención de base para el retrato de corte en los siglos XVI y XVII. Una vez más. Y cuando un funcionario colonial español en Quito quiso regalar a Felipe III un retrato del gobernador de un pueblo de unas 500 personas en la costa ecuatoriana que acababa de reconocer el dominio español, envió este triple retrato a través del océano, que es a la vez un retrato y un documento, presentando el gobernador y sus dos hijos como si estuvieran delante de uno. Ven como el gobernador es ligeramente más grande que los dos hijos a los lados. Quizás un reconocimiento del mayorazgo del padre, pero también una registración del hecho de que se sitúa un tanto por delante de sus hijos. Exactamente el mismo principio se observa, este principio de ajuste de tamaño, o sea, escala natural. Vemos en el famoso doble retrato de Rafael en el Louvre, donde el amigo del pintor más cerca de nosotros es un poco más grande que la figura de Rafael en el segundo plano. Y también estos dos están en sus proporciones reales, estos dos cuadros. Aunque Andrés Sánchez Galque era un artista indígena trabajando lejos de donde se desarrollaban las convenciones pictóricas europeas, entendía perfectamente su lógica. Y la entendía porque había visto retratos que emanaban desde España a las colonias. Este cuadro posterior de Juan Bautista del Maíno en el Prado es un cuadro a escala natural. O sea, todos los fenómenos que uno ve en el cuadro son a escala natural, empezando con las figuras de primer plano. Y también muestra la presentación de un retrato del rey, rey Felipe IV, a escala natural. Un retrato del rey que se muestra a los habitantes de San Salvador de Bahía de Todos los Santos en Brasil tras la recuperación española de la ciudad. Sabemos que ese retrato es a escala natural porque tenemos el victor de la batalla de pie, justo al lado de este tapiz, mientras los holandeses derrotados piden clemencia al rey dirigiéndose a su retrato. Es un retrato que extiende la presencia del monarca ausente a este lugar lejano y esa eficacia, es reforzada por la escala de su imagen. Entonces hemos visto la escultura, la lógica de la Santa Faz y sus
muchas implicaciones para la retratística en general. Y la última fuente que señalaré de la pintura a escala natural reside en una de las aplicaciones de la perspectiva y es la cuadratura. Y con algunos ejemplos de eso concluiremos. De hecho, este cuadro de Maino, grande cuadro a escala natural con una perspectiva inmersiva, tiene algunas características de la cuadratura. Sucede que uno de los primeros experimentos en perspectiva matemática es una cuadratura, y es la Trinidad de Masaccio. Comenzando cerca del suelo, se entiende que esas pequeñas columnitas abajo sostienen un altar, del tamaño de un altar de iglesia, y encima de esa zona un espacio similar a una capilla se abre en la pared. Aquí vemos la construcción en perspectiva y la parte de ella que yo marqué en azul la podemos llamar la zona de tamaño natural. Digo tamaño porque un corolario de la cuadratura es que al plano del cuadro las figuras se acercan a las dimensiones de cuerpos reales. Y abajo pueden ver un esqueleto que tiene que ser a esa escala, tiene que ser al tamaño natural porque puede ser cualquiera de nosotros. A los artistas más expertos en la técnica de la perspectiva les gustaba experimentar con esta idea de perspectiva a escala real, cuadratura. Y se ve aquí que las figuras que se aproximan al plano se acercan al tamaño de una persona. Piero della Francesca, que escribió un tratado sobre la perspectiva, adoptó algo de la lógica de la cuadratura en su resurrección en San Sepolcro, donde las figuras están cerca del plano pictórico y por tanto a tamaño natural. Volviendo al Prado, Pedro Berruguete, que había trabajado en Urbino en la estela de Piero, adoptó el principio de cuadratura en los lienzos para la iglesia de San Tomás de Ávila, hoy en el Prado. Se encuentran las figuras enfrente de una arquitectura en perspectiva, en el umbral del espacio pictórico y por tanto son exactamente de tamaño natural. La Virgen de las Arpías, así llamada, de Andrea del Sarto, se desprende de los efectos de la profundidad de la perspectiva. No le interesa todos los efectos de una cuadratura, pero sí se interesa por las figuras presentadas cerca del plano y por tanto acercándose a nuestro tamaño. Y una vez más, aquí como en muchos otros casos, la escala natural se presenta como una traducción de escultura. Son casi como una estatua de culto de estilo antiguo sobre un pedestal con dos devotos a cada lado, aunque aquí la estatua ha cobrado vida. Vasari, alumno de Sarto, dice algo notable al describir este cuadro, señalando que, y cito, se ve también un humo de nubes transparentes que parece moverse sobre las arquitecturas y las figuras. Y de hecho se ven esas nubes de humo, de incienso, a los dos lados de la Virgen y también moviéndose hacia la cabeza de San Juan a la derecha. Ese humo flotante viene a reforzar atmosféricamente la pretensión básica del cuadro, ese rondar entre mundos que Jeff Wall llamó la magia de la escala natural. Muchas gracias. Buenas noches.